Hola, bienvenidos a nuestra sesión de dudas del módulo 4. Es la sesión de dudas de la semana número 3 y la orden de nuestra presentación será la siguiente. Vamos a iniciar recordando los propósitos formativos, vamos a identificar las áreas fortaleza y oportunidad de la semana 2, recordar un poquito del plagio académico, vamos a ver nuevamente el ejemplo de la participación en los foros, un ejemplo de la actividad integradora 5, entender brevemente la diferencia entre la reseña informativa y la crítica, un ejemplo de la actividad integradora 6 y las referencias utilizadas para nuestra sesión. Y recordando un poquito lo que hemos estado viendo desde la semana 1, el propósito formativo de este módulo es que ustedes puedan identificar, analizar los diferentes textos considerando su contexto de producción, es decir, su contexto geográfico, histórico, tanto de la obra como del autor, propiciar la valoración crítica y reflexiva. Una vez que ustedes identifican todo el contexto, también y poder identificar diferentes fuentes, podrán contrastarlas y propiciar su propia valoración crítica. Encontrando áreas de oportunidad, áreas fortaleza, por supuesto, y dando su punto de vista. Finalmente, identificar la diversidad de visiones del mundo. Como podemos ver, los tres están relacionados, no podemos analizar un texto sin su contexto, ni en cuanto a geografía, historia, todo, pero también en cuanto a otras obras. Cada obra tiene una visión, pero también está dentro de un mundo. Entonces es importante que identificamos que hay diferentes puntos de vista. Bueno. Entonces, nuestras áreas de oportunidad y fortaleza, aquí fue un error, de la semana 2 fue 1, que todos están entregando en tiempo sus actividades formativas, o la mayoría, están utilizando la tecnología para personalizar sus actividades, cuidan los aspectos de ortografía y redacción, y están utilizando las plantillas que una servidora les proporciona. Lo importante es que continúen así, que no pierdan estos detalles, y para quien alguien todavía tenga estas áreas como oportunidad, bueno, que poco a poco ya lo vayan utilizando, lo vayan mejorando, ¿ok? Como áreas de oportunidad frecuentes hemos tenido que hay que seguir las instrucciones, lean muy bien las instrucciones de cada actividad porque luego les falta alguna reflexión o les falta algún paso de lo solicitado y bueno, eso hace que su trabajo no obtenga la calidad más alta. Eviten el plagio académico. ¿Cómo se evita? Ya lo hemos visto en la semana 1 y 2, citando, parafraseando y referenciando todas las fuentes que estén utilizando, incluido los recursos de prepa en línea y otros que ustedes estén investigando. La participación en foros, clase y debate, como siempre, se distinguen por su participación activa. Ya empiezan todos a estar argumentando y referenciando sus fuentes para fundamentar sus comentarios. Esto, por supuesto, en las básicas de metodología P, sexta edición. Es importante que continúen. Esto de las citas, parafraseos y referencias se utilizan tanto en sus actividades integradoras, tanto en su participación de foros, porque siempre tenemos que argumentar, fundamentar nuestras opiniones, ¿ok? Bueno, áreas de oportunidad, nuevamente les recuerdo al equipo moderador, en este caso es de la semana 3, que se coordinen, es decir, que manden mensajes, correos y le copien a una servidora para ver que realmente se están coordinando como equipo, no mensajes individuales, sino como equipo que están organizándose para ver cómo van a moderar el foro debate, en este caso de la semana 3. Ingresar diariamente. Esto es básico, principalmente si son equipo moderador, si en el foro clase también para poder dar el seguimiento a las aportaciones de sus compañeros, a las preguntas que una servidora les está realizando, pero eso sí, contemplar que mínimo son 3 participaciones, una para retomar o contestar el planteamiento detonador, otra para retroalimentar a sus compañeros, ojo, también argumentando, no solamente diciendo felicidades, estoy de acuerdo con tu punto de vista, sino también aportándole otras fuentes, una mayor amplitud de información. Y finalmente, concluyendo, después de haber leído los comentarios de todos sus compañeros, pues dar una conclusión al foro de esa semana. ¿Ok? Finalmente, en la sesión síncrona, felicidades, varios de ustedes están contestando el formulario que aparece en la sección de comentarios de este video. Ojo, hay quienes me han preguntado, entonces entran, ven la sesión de la videollamada de esta semana y se van a la sesión de comentarios y ahí está anexada la URL del formulario.
¿ok? Lo contestan y con eso ya están confirmando su participación en esta videollamada. De preferencia, el área de oportunidad es que ingresen, que estén activos, que participen, que pregunten, para poder identificar más claramente sus dudas y poderlos ayudar a lograr una actividad de excelente calidad. Bueno. Recordando, ya lo vimos profundamente lo del plagio académico en la semana 1 y semana 2, nada más recordando que hay un total y parcial. El total es cuando copiamos y pegamos toda la información de una fuente que no fueron ustedes, y el parcial es que copian y pegan párrafos, ¿ok? Entonces, y solamente cambian unas pequeñas letras. Entonces es importante que ustedes lean esta infografía que les realicé porque van a identificar qué es el plagio, por qué es malo plagiar, cómo evitar el plagio, cómo parafrasear a otro autor, esto es muy importante, y algunos consejos para poder tener textos más originales y que se les facilite. Les recuerdo que vean el video donde explico paso a paso cómo realizar las citas y parafraseo y sus referencias. Para brevemente identificar qué es una cita, pues ustedes deben anexar dentro de su texto, por ejemplo, de acuerdo a lo que dice Ríos Rocher 2017, el plagio académico es utilizar en tu escrito textos y etc., ¿no? Ahí estoy copiando y pegando este párrafo, pero estoy diciendo que lo elaboró Ríos Rocher 2017. En mi caso, yo aquí estoy referenciando mi infografía, que fue de la Universidad Autónoma de México 2014, en la sección de Ética Académica, en la página online de Ética Académica UNAM, ¿ok? Entonces, esto, como todo está parafraseado y como es una infografía, por eso mi referencia va al final, ¿ok? Bueno. Y por el mismo formato de que es una infografía, pero en sus textos, en sus participaciones en foro, debe ir dentro de su escrito, dentro de su yo considero que plagiar es tal cosa y coincido con Ríos Rocher 2017, etc., ¿no? Y la referencia es al final, en esta forma, donde anexan sus apellidos y las iniciales del nombre, la fecha de publicación, el título del artículo, la página o párrafo y la dirección URL. Todos estos elementos van en una referencia, ¿ok? Recuerden no omitir citas o referencias en sus participaciones o en sus reflexiones, en sus actividades integradoras. Eviten copiar y pegar, y lo peor de todo, dejando el formato con hipervínculos. Por ejemplo, si copiaron la información de Wikipedia, que ya vimos que Wikipedia pues es una fuente no muy confiable. Y eviten anotar solo la página web, tiene que ser todos los datos completos de su fuente. Mayor información, chéquense los videos de la semana 1 y la semana 2. Vuelvo a insistir en la participación en foros, aunque muchos de ustedes ya lo tienen dominado, es importante que quienes no, pues recuerden que una participación en foros debe incluir contestar su pregunta detonadora con su punto de vista, fundamentando con citas o parafraseos a las fuentes que están anexando. Es decir, aquí está con respecto a hola, buenas tardes, ya vimos compañeros y saludos como parte de los elementos de la etiqueta, que ustedes deben saludar a sus compañeros y despedirse, ¿ok? Cuidar su ortografía, cuidar que no agreguen imágenes, etc., ¿no? Lo importante es que primero, mi primer comentario dentro de un foro debe contestar la pregunta detonadora, como ya hemos visto. Aquí estoy contestando la pregunta detonadora, pero estoy retomando dos fuentes, Prepa en línea CEP 2016, el contenido extenso, y Ríos Rocher, Luz Yadira, la metodología APA. Entonces, aquí, como parte de una cita, copié y pegué lo que dijo Prepa en línea para fundamentar mi comentario y parafraseé, es decir, dije con mis propias palabras lo que Ríos Rocher dijo del 2016. Entonces, estas citas me sirven para contestar esta pregunta. Es lo que ustedes deben tratar de lograr en sus participaciones y finalmente anexar sus referencias con la información completa de sus fuentes. Igual les recuerdo que vean el video, los detalles que debe llevar una cita, los detalles que debe llevar una referencia. Bueno, para entrar en lo que es esta semana, en lo que es su actividad integradora número 5, vamos a leer el libro Tropa Vieja. Ya tienen el vínculo directamente en la actividad. Deben leer el capítulo 1 y 2 de este libro, completar la tabla proporcionada, deben descargar el archivo y completar la información. Recuerden mencionar sus fuentes o citas o parafraseos y las referencias correspondientes. Es muy importante que lo hagan.
El formato, bueno, aquí viene desglosado cómo van los títulos, el cuerpo, etc. Que estamos siguiendo el mismo formato que hemos hecho en otras actividades. Los recursos de apoyo dentro de Prepa en Línea encontrarán lo que es el contexto sociocultural, ideas filosóficas, sociales, políticas, el contexto intelectual, el contexto histórico, geográfico, lo que es la corriente ideológica, la corriente literaria, los movimientos literarios, tipos de obras, características de la literatura contemporánea. Todos estos recursos les recomiendo, ojo, que los lean detenidamente porque es todo lo que les pide la tablita que deben descargar. Si no leen estos recursos, pues no van a poder contestar la tablita o lo van a hacer mal y su actividad pues no va a ser aprobatoria, ¿ok? Entonces sí es importante que lean estos recursos de apoyo con detenimiento y si pueden ir al contenido extenso de la unidad 2, háganlo porque es la información más completa. Empiezan leyendo los recursos que están en la plataforma y terminan leyendo el contenido extenso, que como su nombre lo dice, les da más información de lo que vimos en plataforma, pero es la misma información, es de Prepa en Línea. Bueno, finalmente, lo que les repito siempre, que cuiden que su archivo quede con la nomenclatura solicitada, que entren a los sitios proporcionados por Prepa en Línea y sus fuentes confiables, que son todos estos, y aquellos que ustedes busquen adicionales, que cuiden que tengan una carátula, el desarrollo de las instrucciones, las referencias y su código de honor. Finalmente, que chequen que cuando ya esté elaborada toda su actividad, chequen su ortografía, su redacción y que toda su actividad cumpla con los elementos de la rúbrica de evaluación. Si ustedes utilizan las plantillas que les proporciono, cumplen con todos estos elementos. Recuerden citar y parafrasear 3 fuentes confiables. Aquí con esto ya tienen muchas fuentes confiables, aparte de lo que ustedes busquen adicionalmente. Y utilicen el formato solicitado, que es la tabla y la plantilla, ¿ok? Y el formato de su texto. Muy bien. Entonces, antes de empezar con la reseña, que ya es la siguiente, vamos a ver el ejemplo de su actividad integradora 5. Como les decía, siempre vamos a anexar nuestra carátula con nuestros datos, una imagen característica del tema, su correo, etc. Y los consejos antes de empezar, ¿no? Uno, que ya hayan leído el capítulo 1 y 2 del libro Tropa Vieja. Aquí está la URL directa para que ustedes puedan descargarlo. Utilicen los recursos de la semana 3 que ya vimos también. Todos estos ya espero que los hayan leído con detenimiento y hayan identificado qué es el contexto sociocultural, qué son las ideas filosóficas. Ojo, las ideas filosóficas podrían parecer sencillas, pero podrían ser las que más podrían estar confundiéndolos. Entonces hay que saber diferenciar qué es una idea filosófica, qué es una idea social, qué es una idea política. ¿Ok? Es lo básico de esta semana. Después de la lectura y de la revisión de la información de la unidad 2 de su contenido extenso, analicen cada pregunta y den una respuesta precisa y concreta. ¿Ok? Checa el ejemplo de participación en foros que ya vimos para identificar la diferencia entre una cita, paráfrasis y referencia. Les recuerdo que los datos de una cita son estos y los datos de una referencia son estos, para que cuiden que su actividad cumpla con todo lo necesario. ¿Ok? Y aquí nuevamente anexamos la tabla. Este es el formato en base a cómo debería ser una tabla en metodología APA, pero es el mismo que les están solicitando, que ustedes descargan, por eso ya está en la plantilla. Entonces, empezando, les estoy dando un ejemplo. Empezamos, ¿qué ideas filosóficas se expresan en la obra? Si nosotros retomamos el contenido extenso en su página 6, dice que se busca definir los principios personales que rigen al ser, como la vida, la existencia, el destino, la moral, la religión, en que las respuestas a esas cuestiones suelen ser inamovibles, producto de la fe ciega. Entonces, ojo, si ustedes identifican estos temas, pues alguno de estos temas sería parte de las ideas filosóficas del libro, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta que yo estoy citando mi información, el autor es Prepa en Línea 2017, página 6. Si nos vamos a mis referencias, aquí las voy a encontrar. Aquí está. Y sería el contenido extenso. Sería una mirada al mundo a través de la literatura, que es contenido extenso unidad 2, ¿ok? Entonces, ojo, ustedes deben hacer así. Cada cita que tengan debe estar en su correspondiente referencia. Bueno, entonces aquí yo les puse un ejemplo. De acuerdo con Prepa en Línea CEP, y aquí deben poner el año, dependiendo la fuente que tengan. En este caso sería la misma.
2007, por ejemplo, página 6, porque es lo mismo, se dice que una idea filosófica, y aquí ponen el copiado y pegado, que sería así como yo le hice, se identifica, definir hasta fe ciega, ¿no? Considerando lo anterior, en esta obra se identifica como parte de las ideas filosóficas, tal y tal y tal y tal y tal. Y con eso ya están describiendo y argumentando su respuesta, ¿ok? Entonces puede ser que también copien y peguen si es que está tal cual expresado y pondrían lo mismo. Ya nada más que sería aquí sería Tropa Vieja de Urquicio, 1979, y la página donde lo hayan encontrado. El capítulo 1 al 2 abarca de la 11 a la página 33, ¿ok? Entonces aquí lo pondrían. Aquí también podrían algo similar. Año y entre comillas, lo que hayan copiado y pegado textual y la página donde lo hayan tomado, ¿ok? Así exactamente como aquí vemos este ejemplo. Ahora, si se dan cuenta, de un lado deben describir y argumentar todo lo respecto a la obra y del lado derecho todas las características a partir del autor. ¿Ok? Por eso dice a qué tipo de género pertenece la obra, a una novela, a un ensayo, a una poesía, a un cuento o a un teatro. Entonces aquí yo ya les doy el otro ejemplo. Al retomar la clasificación del contenido extenso unidad 1, se consideran los géneros de narrativa o épica, poesía o lírica, dramática o teatro y ensayo. Esto está retomado de Prepa en línea CEP 2017, inciso C, página de la 14 a la 32. Por lo anterior, aquí podría ser, por lo anterior, considero que, y listo, ¿no? Ahí ya ustedes seguirían argumentando. Pero de eso se trata, de que ustedes siempre consideren, como hemos estado haciendo, copiar y pegar un fragmento de la obra, un fragmento de la fuente que les está dando su fundamentación y un fragmento de la obra para poder contestar las preguntas, ¿ok? Bueno, y recuerden que, bueno, esto está formalmente de más, pero es para que ustedes vayan practicando, que siempre deben ir identificando de dónde están obteniendo la información. Y al final, pues ya dice de los tres, hasta ahorita, de los tres recursos que estuve utilizando, que era el contenido extenso unidad 1, unidad 2 y la obra de Tropa Vieja de Urquicio. Y al final, sus referencias, ¿ok? Recuerden borrar la información, por ejemplo esta que está de más, que es para su guía, pero que cuando entreguen su actividad pueden borrar. Y finalmente su código de honor, que como les he dicho, este es que ustedes están confirmando que no están plagiando la actividad de alguien más, que sí están utilizando citas y referencias correspondientes a las fuentes, pero bien completas, no solo la URL, ¿ok? Y aquí es anexar una impresión de pantalla del reporte de DupliChecker, que ya les expliqué en el video de la semana 1 cómo realizarlo. No es la impresión de pantalla de que apenas lo van a checar, sino del reporte que ya dice se valida que no hay plagio. ¿Ok? O hay plagio en un 10, 12, 13, 14. Si ustedes detectan que hay un plagio arriba del 60-70%, es importante que chequen cómo están citando y parafraseando sus fuentes, porque definitivamente están copiando en su mayoría y pegando sin modificar y sin mencionar al autor. ¿Ok? Entonces es importante esa impresión de pantalla con su reporte. Y eso sería finalmente cómo quedaría su actividad número 5. Bueno. Continuando con la reseña, nosotros vamos a hacer en la actividad 6 una reseña. Ya habíamos empezado a ver las características, era un paso a paso, pero ahorita ya va a ser más formal el formato de la reseña con sus elementos. De acuerdo con la Universidad Sergio Arboleda, que es un brevario de lo que debe ser una reseña de diversas fuentes, nos dice que una reseña es un escrito breve que informa y valora una obra o producto cultural, describe y emite un juicio a favor o en contra. Entonces, las características principales de esta reseña es que presenta la obra, es decir, que va a dar todos los datos bibliográficos, la ficha bibliográfica de la obra, ¿ok? Va a dar una síntesis comentada, es decir, una descripción de los aspectos más relevantes, cuántos capítulos tiene, de qué trata el prólogo, la introducción, etc., ¿no? Es que ustedes comenten en resumen de qué trató la obra, ¿ok? Y va a tener un juicio valorativo y crítico, es decir, ustedes deben mencionar
uno, identificar aquellas áreas que ustedes identifican o consideran que son fortalezas y aquellas que consideran que son debilidades. ¿Ok? Si el lenguaje les parece adecuado, si los personajes están bien estructurados, si la obra te involucra, te incluye, si se les hizo interesante, qué elementos se les hizo interesantes y hacen ustedes las debidas observaciones. ¿Ok? Finalmente concluyen, van a sintetizar una posición. Bueno, primero la posición del reseñador, es la tuya, y luego destacar los aspectos más relevantes del contenido. Nuevamente, aunque se escuche repetitivo, ya lo dijeron en la síntesis, pero aquí lo van a hacer aún más breve, pero para recordar, ¿ok? Y principalmente aquellos que fundamenten su posición, su idea, si me gustó, por esto, esto, esto y esto, ¿ok? Bueno. Hay dos tipos de reseña, la informativa y la crítica o analítica. La informativa va a divulgar un contenido de una publicación y ofrece una lectura superficial y general de la obra que están reseñando. La crítica evalúa el contenido de una publicación y requiere una lectura minuciosa. Nosotros podríamos tratar de hacer una lectura, una crítica analítica de el capítulo 1 y 2 de la Trova, pero como no está no estamos leyendo toda la obra, sería un poco difícil y no cumpliríamos al 100% con esto de la lectura minuciosa. Por eso, Prepa en línea les pide que sea informativo, que cumplan con todos estos detalles, ojo, pero como es un análisis superficial porque están leyendo solamente un capítulo 2, que es la introducción de la obra, no saben en qué concluye. Ustedes van a decir que el capítulo 1 y 2 trata de esto, esto y que hasta el momento puede ser que sí haya atraído su atención, si se hayan sentido involucrados, si estén bien estructurados los personajes o no. ¿Ok? Entonces todo eso es lo que ustedes van a identificar en esta obra. En la actividad integradora 6 les piden que retomen las 5. Ya habiendo hecho las 5, recuperan todo el análisis, todo el cuadro que ya hicimos y vamos a elaborar una reseña con los pasos que dice, que es planear cómo voy a realizar mi reseña, redactarla una primera vez, revisarla y corregirla o reescribirla, ¿ok? Porque a veces nos vamos a lo primero que pude entregar. Por ejemplo, quien me haya entregado el lunes la reseña, pues no estaría tan segura que le haya dado el tiempo, la planeación, todo lo que requiere este tipo de actividad. Entonces sí es importante que le den otra ojeada y que la reescriban, que identifiquen esas áreas de oportunidad, ¿ok? Finalmente, pues bueno, conservando el formato que es el mismo de siempre, la diferencia es que es un interlineado de 1.5. La organización se les pide que en la hoja 1 anexen una carátula con su ficha bibliográfica de la obra, el tipo de reseña que están realizando, que en este caso es informativa, que mencionen a qué público va a estar dirigido. En la hoja 2 y 3 deben desarrollar el resumen del contenido, describir elementos de identificación sobre el autor, el contexto social, el contexto histórico, geográfico del autor. Todo esto lo vamos a obtener de la tabla que ya hicimos, por eso es tan importante que hagan muy bien esa tabla, ¿ok? Emite un juicio o reflexión de la obra, utiliza las citas o paráfrasis, es muy importante, la reseña debe llevar citas o paráfrasis y sus fuentes. Menciona tus fuentes. Bueno, finalmente, como siempre les recuerdo, utilicen la nomenclatura solicitada por Prepa en línea, los sitios proporcionados de Prepa en línea y sus fuentes confiables, que son los mismos de la actividad 5, que tengan una carátula, que desarrollen lo solicitado en las instrucciones, que anexen las referencias, su código de honor, que chequen que su actividad cumple con la rúbrica de evaluación, que citen y parafraseen sus fuentes y que cumplan con el formato solicitado. ¿Ok? Bueno, vamos a ver nuestro ejemplo de actividad. Esta es la reseña. Esto lo quitaríamos, igual que las sugerencias, pero bueno, como sugerencias, dice recupera el análisis del texto de Tropa Vieja en la actividad 5, cuida que tengas este formato en tu actividad y analiza los recursos nuevamente del que ya proporcionamos en la actividad 5, checa el ejemplo de la participación en foros para recordar que utilicen citas, paráfrasis y referencias y que chequen algunos ejemplos de reseña. Estos ejemplos son muy buenos, nos pueden ayudar a identificar un poquito qué es lo que se espera de nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer recurso.
Ok, me faltó un PDF. PDF. Ok, entonces aquí podemos ver, este es de la página de la UNAM. Entonces nos dicen que esta es una reseña acerca de un libro de divulgación científica. Entonces aquí les dicen que está basado en la obra del colesterol, lo bueno y lo malo, de Victoria Tudela. Y lo que vamos a hacer es ver que están los datos bibliográficos del libro reseñado, que es con lo que se empieza. Hay una introducción, hay una tesis, que lo veremos en el módulo 5, pero que es el argumento principal de esta reseña, ¿ok? Lo que quiere darnos, lo que quiere comprobar esta reseña, ¿ok? Y la opinión de la autora de la reseña. Entonces estos dos puntos están dentro de la introducción. Empieza su desarrollo, la opinión de la autora otra vez sobre la reseña, otra vez más desarrollo, otra opinión de la autora, una cita textual como podemos ver aquí que está entrecomillado y hay una página 35 de la obra original, por supuesto, y más desarrollo y la opinión de la autora nuevamente, pero aquí dice que fíjate en lo resaltado en negrita, se está valorando al libro con adjetivos como lenguaje sencillo y claro, ¿ok? Y con verbos como involucra o contribuye, que aquí está, la autora involucra a sus lectores para que revisen sus niveles de colesterol, ¿ok? La autora Victoria Tudela contribuye al objetivo principal de esta colección, que es hacer accesibles los conocimientos científicos a todos, y esto es parte de su conclusión. Entonces, todo lo que nos está pidiendo Prepa en línea está aquí, junto con sus referencias bibliográficas. Entonces, es importante que ustedes sepan que una reseña, pues no tiene por qué ser extensa, con una hoja, 2 hojas, 3 hojas es más que suficiente. En la tercera hoja, fueron 3 hojitas, pero desarrolla su reseña claramente. Entonces, este es un ejemplo. El otro ejemplo sería de la Universidad de Sergio Arboleda, que nos dice primero qué es la reseña, que es lo que yo utilicé para dar mi explicación, su concepto, sus características, las clases de reseña, la informativa, la crítica, cómo debe estar su estructura textual con un encabezamiento, que tenga título, ficha técnico-bibliográfica, el autor de la reseña, el grupo, la presentación de la obra reseñada, síntesis comentada del contenido de la obra o producto cultural, un juicio valorativo, una conclusión, ¿ok? Y ejemplos de las reseñas para que ustedes sepan identificarlas. Empieza con la crítica, la que es más profunda. Aquí vienen los datos técnicos, a qué género pertenece. Ustedes ya sabrán también a qué género, por eso tienen la tabla que ya llenaron previamente. Una síntesis comentada del contenido del libro o la película. La presentación de la obra, se me pasó. Y finalmente la crítica, o sea, las áreas de oportunidad y fortalezas de esa obra. La reseña informativa, pues tiene una introducción, sus datos bibliográficos, la descripción y finalmente una conclusión. Es un poquito más cortita, ¿ok? Entonces, como vimos en este formato, ya tendríamos todos estos datos. Ponemos Prepa en línea CEP, el título de la reseña, que es el que nos da Prepa en línea, su nombre de estudiante, la fecha en que le están elaborando, una fecha X, una ficha, bueno, no aquí, en mi caso X, ¿no? La ficha bibliográfica donde van a anotar los apellidos, las iniciales del autor, la fecha de publicación, el título del artículo, del libro en este caso. Vamos a corregirlo para que no los confunda. El lugar de publicación, la editorial, páginas consultadas y la dirección URL de donde se obtuvo, porque este sí lo podemos conseguir online. Y aquí pondríamos a quién va dirigido la reseña, a todo público, a la comunidad de Prepa en línea, lo que ustedes decidan, ¿ok? En el resumen del contenido vamos a tener que deben identificar los datos del autor, ¿ok? Debe ser descriptivo, los capítulos, las páginas de la obra, etc. Lo principal es que es descriptivo. Luego, que deben identificar el contexto social del autor, el contexto histórico, su contexto geográfico. Ya lo vimos en la tablita. Y anexar su juicio o reflexión de la obra. Aquí es importante que den sus comentarios críticos. Al final deben anexar la reflexión o la conclusión que sea reflexiva. Recuerden que aquí se tiene que notar su juicio en base a lo que ya identificaron de los elementos de la obra, como ya habíamos dicho, a qué público está dirigida, si el lenguaje es
accesible, si se involucran con los personajes, si se involucran con la obra, ¿ok? Entonces, o con qué no se involucran, qué es lo que le hizo falta, qué fue lo que les gustó, cómo manejó la historia, todo esto lo desarrollan acá y lo confirman su juicio en las conclusiones, como ya vimos, ¿ok? Entonces yo les dejé una hoja, ustedes pueden aumentarle de preferencia. Ya vimos que puede ser hasta de 3 hojas. O sea, aquí es que ustedes realmente fundamenten su juicio o valoración sobre la obra, ¿ok? Y finalmente van a anexar sus referencias con este formato. Aquí les dejé algunas que pues, definitivamente estamos utilizando, que es el de la actividad integradora 6, el contenido que está en su unidad 1, y el ejemplo de la participación en foros y la metodología APA para que las consideren en la realización de su actividad. Finalmente, como siempre, su código de honor con la impresión de pantalla. ¿Ok? Bueno, pues yo espero que toda esta información les sea de mucha utilidad, para realizar sus actividades. Cualquier cosa, estamos pendientes en la plataforma. Les deseo un excelente 14 de febrero. Diviértanse mucho y cualquier cosa estamos al pendiente. Muchísimas gracias y que tengan bonita noche.